Siempre empieza igual. Ella te mira, no como eres, sino como quien ella imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? Ese destello de esperanza, o es hambre. Crees que te están viendo, pero no es así. Te están midiendo, evaluando, escaneando como un lienzo en blanco esperando que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Y Carl Jung te lo advirtió. No con las suaves palabras de un orador motivacional. No, con la precisión aguda y quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando el abismo psicológico del alma humana. Toda la vida de Jung estuvo dedicada a mapear lo que él llamó el inconsciente, la parte de la mente humana que opera en silencio, por debajo de tu conciencia. Y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no solo se enamoran de los hombres. Se enamoran de la idea de los hombres. De la fantasía. De la proyección. Y lo más aterrador, la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo están haciendo. Podrías pensar que te está eligiendo a ti, pero lo que en realidad está eligiendo es la versión de ti que ella ha creado en su propia mente. Un títere psicológico que existe para desempeñar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia al actor, no la historia. Jung llamó a esta proyección el ánimos, la imagen masculina interior que vive dentro de cada mujer. Y cuando ese ánimos es inmaduro, subdesarrollado, descontrolado, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan a hombres peligrosos y rechacen a los buenos. Les hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin rendir cuentas. Jung endulzó esto. Lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la propia mujer se vuelve inconsciente de que ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el agarre sombrío de su fantasía masculina interior. Y ustedes, hombres, caen en eso porque nadie les enseñó a detectarlo. Confunden ser deseado con ser conocido. Confunden ser elegido con ser comprendido. Creen en sus palabras cuando ella dice que eres diferente, cuando en realidad, eres solo la última cara que ella ha elegido para cumplir un papel que ha estado ensayando desde que era una niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara se cae, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó la individuación, el proceso de toda la vida de volverse completo dentro de uno mismo. Y aquí está la incómoda verdad. La mayoría de los hombres nunca inician ese viaje. Han sido entrenados para buscar aprobación, para buscar validación, para dejar que las mujeres definan su valía. Y mientras lo hagan, seguirán interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazados cada vez que la audiencia se aburra. La individuación no es glamurosa. Es brutal. Requiere que enfrentes las partes de ti mismo que has enterrado, las débiles, las inseguras, las rotas. Demanda que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía que la mayoría de los hombres nunca entenderá. No te conviertes en un hombre al ser elegido. Te conviertes en un hombre al elegirte a ti mismo. No ganas tu valía a través de su afecto. La ganas manteniéndote solo, completamente despierto, completamente responsable, completamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es un títere en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que están dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Lo llaman compromiso, lo llaman sociedad, lo llaman amor. Pero Jung tenía un nombre diferente para ello: autotraición. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, doblándose como arcilla húmeda en las formas exigidas por mujeres que ni siquiera conocen sus verdaderos deseos. Dejan de ser hombres y empiezan a ser máscaras, sonriendo, asintiendo, aceptando, actuando hasta que olvidan quiénes eran antes de ponerse la máscara. Y las mujeres, ellas sienten esto. Oh, lo sienten más de lo que ustedes podrían imaginar. Lo mismo que creen que hará que ella los ame. Obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón misma por la que ella pierde la atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñó Jung, no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que ella no puede definir ni controlar por completo. En el momento en que te haces completamente conocido, sin límites, sin carácter, no te vuelves más amable. Te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y, sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene esclavos a la mayoría de los hombres.
Temen más la soledad que ser falsos. Preferirían perderse a sí mismos que perderla a ella. Preferirían vivir en un papel que enfrentar el terror de estar sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre abrace esa soledad, nunca será libre. Escribió que la individuación es un camino no para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que las versiones falsas de ti mismo se quemen para que algo real pueda finalmente surgir. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta: la individuación es solitaria. Aterradoramente solitaria. Porque a medida que caminas por ese camino, comienzas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Comienzas a reconocer los juegos que juega la gente, las máscaras que usan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti. Te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema. Pero tú no eres el problema. Eres el espejo. Y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Pasó décadas estudiando pacientes que estaban aterrorizados de confrontar su propia sombra, las partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, a menudo son criadas en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no lo creyó. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su ánimus inconsciente, la voz dentro de ellas que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en prisionera de ella, proyectándola en cada hombre que conoce, culpándolos por la misma guerra que ella se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás, pensando que eres su salvador, pensando que serás la excepción, pensando que si solo la amas lo suficiente, te pruebas lo suficiente, actúas lo suficientemente bien, ella finalmente te elegirá por quien eres. Pero así no es como funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón. Roba la realidad y la reemplaza con ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, culpándose mutuamente, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace el giro más irónico de todos. La mujer que una vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque cambiaste, sino porque no cumpliste la fantasía que ella proyectó en ti. Y ella ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. Tú no le mentiste. No la traicionaste. Simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Nunca fuiste él para empezar. Y por eso ella te resiente. No por tus defectos, sino por no estar a la altura del mito para el que nunca te dijo que fuiste contratado para interpretar. Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Y en ninguna parte es esto más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones andantes, arrastrando sus miedos no vividos, necesidades insatisfechas y heridas infantiles no resueltas a los brazos de otra persona que apenas entienden. Tú lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente. Pero nunca lo es. Porque aún no has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y preguntaría: ¿y por qué te dejaste elegir por esa mujer en primer lugar? Verás, el hombre que se niega a confrontar su propio mundo interior femenino está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima. Eres un voluntario. Elegiste hacer el ridículo. Elegiste ser el actor en su mito privado porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de totalidad, era mucho más aterrador que desempeñar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejará de escuchar. Porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofreció soluciones baratas. No les dio 3 pasos hacia la grandeza de un macho alfa. Les dio la brutal tarea de toda una vida de autoconfrontación, de sentarse solos en el silencio de su propia mente hasta que las ilusiones comiencen a resquebrajarse, hasta que la voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella comience a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo más peligroso. Susurra que el hombre que puede mantenerse sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado,
es el hombre que finalmente es libre. Libre de proyección, libre de actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea de un hombre de otra persona. Y cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío o distante. Te vuelves real. Te enraizas, te cimentas, completamente vivo en tu propia piel. Y es entonces, paradójicamente, cuando las mujeres se sentirán más atraídas por ti. No porque las necesites, sino porque no las necesitas. Y sonreirás, no porque seas desalmado, sino porque finalmente entiendes. Entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar su propio ánimos, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y tú no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung. Puedes caminar tu propio camino tan intrépidamente que te conviertes en un espejo viviente, que refleja la verdad a todo el que se atreve a mirar. La mayoría se dará la vuelta. Pero unos pocos raros, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Notarás lo incómoda que se siente la gente a tu alrededor. Lo sentirán, incluso si no pueden nombrarlo. El peso de tu presencia los inquietará, porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Es temido, incomprendido, etiquetado como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, imbullable, inmanipulable, porque ves a través del juego. Y aquí es donde se pone divertido. Las mismas personas que antes suplicaban tu atención, tu validación, tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitar la suya. Las mujeres, especialmente aquellas aún poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que estás demasiado en tu cabeza, demasiado analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario. Has dejado de leer su guión. Y sin ese guión, no saben qué hacer contigo. Porque dejaste de ser un personaje y comenzaste a ser un hombre. Jung bromeó una vez diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas solían llamar posesión divina, la psicología moderna llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que buscan validación son los más enfermos espiritualmente de todos. Crees que eres romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo. Pero Jung sacudiría la cabeza y te diría que lo que llamas amor es en realidad una negativa a llevar tu propia alma. Es más fácil proyectarla en una mujer y hacerla portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito. Porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí está el giro brutal. Cuando ella se dé cuenta de que nunca fue diseñada para llevar tu alma, la soltará. Debes soltarla. Porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando ella lo suelte, te sentirás traicionado. Pero no deberías. Deberías agradecérselo. Porque en ese momento, cuando la ilusión se derrumba, finalmente te encuentras cara a cara con la verdad de que el trabajo de convertirte en un hombre nunca fue el suyo. Siempre fue el tuyo. Y en ese crudo momento de claridad, tienes dos opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargado, puedes unirte al coro enojado de hombres que señalan con el dedo a las mujeres, burlándose de ellas, resintiéndolas, jurando evitarlas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung te habría exigido, puedes volverte hacia adentro. Puedes comenzar el solitario, aterrador y liberador trabajo de la individuación, de volverte completo sin necesitar que alguien más te complete. Porque la verdad es que la mujer que buscas ahí fuera es un reflejo de la parte de ti mismo que has abandonado. Hasta que no enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando la enfrentes, cuando integres tu propio interior femenino, te convertirás en un hombre que ya no necesita perseguir mujeres. No corres tras ellas. No las manipulas. No actúas para ellas. Te mantienes firme, completamente enraizado en quién eres. Y desde ese lugar, sucede algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que quieren un personaje. Atraes a mujeres que quieren la verdad. Y lo sabrás cuando suceda, porque ella no te exigirá que actúes. No intentará cambiar tu guión. No se enamorará de la fantasía de ti. Se mantendrá ante ti, cruda y real, no como una diosa que busca adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado. Sin máscaras. Sin proyecciones. Sin juegos.
Y cuando la conozcas, a la verdadera ella, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. No te inundará con grandes declaraciones. No te tratará como la pieza que falta en su rompecabezas. No te seducirá con el lenguaje de la completitud. Porque ella no busca ser completada. No busca ser salvada. Ha hecho el trabajo. Ha conocido su propia sombra. Ha confrontado su propio ánimos. Ha quemado sus propias ilusiones. Y por eso no necesitará que actúes. No necesitará que lleves su alma. Se quedará allí, completa en sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre al que quiere moldear, sino como un hombre al que finalmente está lista para conocer. Y en ese encuentro, no hay desesperación. No hay apego. No hay actuación. Solo hay verdad. Y esa verdad, enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y peligroso. El tipo que no exige nada pero lo ofrece todo. Porque no nace de la necesidad. Nace de la libertad. Libertad para elegir. Libertad para alejarse. Libertad para permanecer juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto. Porque la mayoría de ustedes se rendirá antes de llegar. Se conformarán con la actuación. Se conformarán con la fantasía. Se conformarán con la emoción temporal de ser visto como alguien que no son. Porque enfrentar quienes son realmente todavía se siente insoportable. Pero si tienes el coraje brutal y desgarrador de seguir caminando, de seguir manteniéndote solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que has construido para ganarte la aprobación, eventualmente te encontrarás al borde de algo aterradoramente hermoso. Te encontrarás a ti mismo. Y cuando lo hagas, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte un hombre. Se convertirán en algo completamente diferente, compañeras, no premios, espejos, no madres, aliadas, no salvadoras. Y las amarás, no porque las necesites, sino porque eliges hacerlo desde un lugar de fuerza, desde un lugar de totalidad, desde un lugar que sabes sin pedir disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa a seguir. Te dejó una advertencia. Una advertencia de que todo hombre que se niega a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío, el desafío de caminar por el camino de la individuación. De dejar de culpar a las mujeres por los roles que te ofreces a interpretar. De dejar de buscar la plenitud en los ojos de otra persona. De dejar de esperar ser elegido. Porque el hombre que se elige a sí mismo, completa, sin disculpas, implacablemente, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía. No puede ser seducido por la actuación. No puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si sentiste que este mensaje te llegó profundo, no solo te desplaces. No dejes que esto sea otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para darle me gusta a este vídeo, compártelo con otro hombre que necesite escuchar la verdad y suscríbete para más. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para el próximo hombre que aún vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez.